¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Estamos hoy empezando a trabajar con una nueva etapa del programa. En principio ya hemos visto cómo Jesús, en tanto ser humano y en tanto Dios, debía ser entendido dentro del ámbito del pueblo judío y por lo tanto tuvimos que ver cuál era la concepción del ser humano que tenían los judíos, cuál era la concepción del universo y claramente cuál era la relación entre estas dos concepciones, ¿no? Por eso vimos los relatos de la creación, vimos los relatos del pecado, porque teníamos que ver también el problema del mal para poder entender el mensaje de la salvación de Jesús. En segunda instancia, por una cuestión litúrgica y por una cuestión también de que nos viene bien a nuestro entendimiento de la materia, hemos trabajado el tema del misterio pascual, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Tenemos ahora que trabajar todo lo que tiene que ver con la vida pública de Jesús para seguir haciendo este camino ascendente desde la humanidad de Jesús hacia su divinidad, para después poder entender en última instancia los títulos que las primeras comunidades cristianas le dieron a Jesús. El nombre de Señor, como igualándolo al nombre divino de aquel que se había revelado a Moisés en el desierto, dándole el nombre de Hijo de Dios, dándole el nombre de Hijo del Hombre, y así sucesivamente con las distintas características que se le ha dado a este tal Jesús de Nazaret. Por eso, en esta primera clase de esta nueva etapa del programa, como les digo, vamos a recorrer la vida histórica de Jesús. Vamos a dividir la vida de Jesús en 3 etapas y luego vamos a meternos en cada una de estas etapas. Hoy será una clase introductoria y la próxima clase ya empezaremos con la primera de estas etapas, la vida de la infancia de Jesús, la vida oculta de Jesús, que es todo su crecimiento y su desarrollo, hasta la etapa que comienza con el bautismo, que se llama etapa de la vida pública de Jesús. Vayamos entonces a sumergirnos en algunas cuestiones introductorias para evitar caer en algún error interpretativo al momento en que vayamos avanzando por el programa y los distintos acontecimientos de la vida de Jesús. No le pidamos a un manzano que nos dé peras, tampoco podemos pedirle un libro de ciencia ficción que nos hable de tecnología actual o de cómo se llegó a esa tecnología moderna de la ciencia ficción, porque si no ya tendríamos esa misma tecnología y dejaría de serlo. De esta manera no podemos pedirle al Nuevo Testamento determinadas cosas que solemos pedirle y que por lo tanto estamos mal interpretando nosotros porque le estamos pidiendo cosas que el Nuevo Testamento no puede dar porque fue escrito con otra intención. Vayamos entonces sí a analizar propiamente algunas cuestiones básicas en este tema. Vamos acortando. Vamos achicando la imagen. Perfecto. Y ahí me voy a quedar. Vamos entonces al texto a analizar algunas cuestiones. El estudio de la vida de Jesús resultará un tanto problemático ante nuestra mirada de percibir la realidad. Lo que primero tenemos que ver es que nosotros tenemos una percepción de la realidad bien característica de nuestro tiempo. Desde la técnica moderna, desde la ciencia, desde la cual vemos toda la realidad. Quizás un poco más matizado en estas últimas etapas o en estos últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI. Dice, solemos estudiar definiciones, solemos estudiar realidades determinadas, objetos de estudio científicos, establecer conexiones entre variables según proporciones o constantes que percibimos que se van dando entre estas variables. Entonces sacamos determinadas fórmulas, sacamos que la distancia recorrida puede ser igual a la velocidad por el tiempo y que la velocidad se relaciona con la aceleración por una fórmula determinada y así sucesivamente hasta predecir el movimiento quizás de una onda electromagnética o de una onda de sonido en el aire.
¿no? Entonces siempre vamos estableciendo proporciones o constantes. De hecho, siempre en las fórmulas matemáticas suelen aparecer constantes que no se modifican a pesar de que se vaya modificando todo lo de alrededor. Por ejemplo, el número el 3,14 y pico, ese número es una constante. Estamos acostumbrados a cuantificar, a medir, a experimentar y concluir a partir de estos resultados que tuvimos de casos aislados, por más que sean muchos, un juicio de carácter universal o al menos de un carácter general bastante amplio. Entonces vemos que determinados animales que tienen alas vuelan, vemos 100 animales que tienen alas y vuelan y decimos que todos los animales con alas vuelan. Bueno, no es el mismo volar de una gallina que el volar que tiene un cóndor, ¿no? Claramente son distintos. Por lo tanto, no podemos asegurar que todo lo que tenga alas vuele y vuele de la misma manera. Pero nos sirve para ir transitando esta realidad e irla nombrando de alguna manera. El problema es cuando nos acercamos con esos anteojos a ver o estudiar la Biblia. Esta es la forma de pensar de la ciencia exacta moderna y aunque de una forma más plástica o flexible de también las ciencias sociales. Imagínense que queremos estudiar la vida y la obra de alguien. Probablemente vamos a buscar fechas importantes de la persona, vamos a buscar narraciones que nos hablen de esa persona, los grandes acontecimientos de su vida, vamos a realizar entrevistas a aquellos que en el mejor de los casos lo conocieron o la conocieron a la persona que estamos intentando investigar y por lo tanto arribar a algunas conclusiones y conocer su historia. Y a su vez también propondremos algunas máximas de nuestra interpretación acerca de su vida. ¿Por qué hizo determinados actos? ¿Cuál era la intencionalidad propia de lo que hacía, por así decirlo? Vamos a ver qué sentido le dio a su vida y así sucesivamente vamos haciendo distintas interpretaciones de la vida de alguien o de nuestra propia existencia. Con respecto a Jesús, nos encontramos con una problemática bastante particular, que es la falta de fuente de información. Con Jesús nos va a faltar fuentes de información. No tenemos muchas fuentes de información en torno a Jesús. Las pocas fuentes que tenemos no son otras que las propias de Flavio Josefo y Tácito desde la parte extrabíblica, las más confiables, Flavio Josefo un judío, Tácito un romano, que hacen referencia a alguien que parece haber estado por esa zona de Israel, Palestina, que tenía ciertos discípulos, ciertas cualidades taumatúrgicas, es decir, de hacedor de milagros, pero que hasta ahí llega su reflexión. Esto nos da un puntapié para decir, bueno, lo que aparece en los evangelios tiene que tener un fundamento histórico, de history sobre los hechos narrados en los evangelios. Por eso, tenemos que prestar atención a algunas cuestiones. No nos podemos acercar a la Biblia ni a la historia de Jesús como nos acercamos a la historia de Borges o de de Augusto César o de nuestro cantante favorito. Cuando nos acercamos a la vida de Jesús, vamos a tener que tener en cuenta algunas cuestiones básicas. Los datos que tenemos de él están tamizados por una mirada de fe. En principio, tenemos que reconocer esto, que cuando nos vamos a acercar a Jesús a través de la Biblia, ya hay unos anteojos que están interpretando la vida de Jesús desde la perspectiva de la fe. No es lo mismo entonces hablar de un Borges o hablar de un Michael Jordan, como está saliendo su documental en estos días, que hablar de Jesús, porque tiene una connotación divina, además de la humana. La otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, además de que ya vamos a tener una mirada tamizada o interpretada desde el lado de la fe, desde una experiencia con lo trascendente. La otra cuestión es que los evangelistas posiblemente no hayan conocido en persona a Jesús. Ni el evangelista que escribe Mateo,
ni el evangelista que escribe a Marcos, ni el evangelista que escribe a Lucas, ni el evangelista que escribe a Juan, ni el propio Pablo de Tarso o San Pablo como lo conocemos, conocieron a Jesús en persona. Esto nos pone frente a una dificultad, porque frente a la poca información o fuentes de información que tenemos, debemos sumarle además que los que escribieron acerca de Jesús no lo conocieron en persona. Recibieron datos y experiencias de sus palabras y hechos desde una mirada incluso más subjetiva de la que ellos podrían subjetivar, porque ya había una mirada de fe acerca de Jesús y era una mirada de fe transmitida acerca de Jesús. Es como cuando uno le cuenta algo a otra persona o le cuenta algo de su vida o intenta hablar de otra persona con otro individuo, uno termina siempre insertando un juicio personal en medio de lo que está hablando. Entonces, cada acontecimiento de la historia, de la propia vida o de la vida de otro, cuando uno la narra agregándole partes, o mejor dicho, resaltando algunos aspectos y disminuyendo otros, según la intencionalidad de lo que uno quiera decir o compartir al público que tiene delante. Quizás una misma historia a un público en particular es contada de una determinada manera y la misma historia es contada a otro público con algún acento distinto. No es lo mismo contar la historia de una cuestión trágica a niños que le ha pasado a uno, o no es lo mismo contar esa misma historia trágica a personas adultas en un grupo de autoayuda, en una comunidad de una iglesia o con amigos. Claramente uno hará acentos distintos, contará aristas distintas del mismo hecho. Bueno, lo mismo sucede con el acontecimiento de Jesús. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que los evangelios fueron escritos a comunidades particulares con una intencionalidad teológica particular. Es decir, fueron escritos a comunidades particulares. Cuando uno dice el Evangelio de Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos lo dirige a una comunidad particular, posiblemente una comunidad cristiana que estaba asentada en Roma. A pocos años de la muerte de Jesús, unos 30, 40 años aproximadamente, ya había una comunidad cristiana en Roma. De hecho, la tradición nos marca que Pedro y Pablo mueren en Roma de formas distintas, pero que en el fondo era una ciudad importante, era la capital del imperio y de alguna manera el centro del mundo occidental. Por lo tanto, estos mensajes que se daban o los mismos acontecimientos que se querían narrar, como son comunidades distintas, se cuentan de forma distinta y a su vez con una intencionalidad particular. La intencionalidad teológica tiene que ver con el mensaje que el evangelista le quería transmitir a una determinada comunidad. Por ejemplo, a la comunidad de Marcos, que posiblemente se encontraba perseguida por predicar el evangelio de Jesús en el Imperio Romano, en Roma, enviados a perseguir por el César y sus compañeros de la política, el mensaje de Marcos es un mensaje de esperanza. Este es el mensaje que tienen que predicar. Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el Salvador, y es el Hijo de Dios. El César no es el Hijo de Dios, sino que es el Mesías, es Cristo, es este Jesús el mensaje al que hay que escuchar. Una intencionalidad teológica particular. Aguanten en medio de la persecución porque Cristo ha vencido a la muerte. Distinto es el mensaje del Evangelio de Lucas. Mostrar un Jesús que caminó en la historia, que fue ascendiendo hacia Jerusalén, que era la ciudad santa, que muere en Jerusalén y que el Evangelio es predicado desde Jerusalén a todo el mundo. Distintas intencionalidades. Por eso se va a poner acento en distintos aspectos de la vida de este Jesús que caminó en Israel, que caminó en la zona de Oriente, Palestina, Israel, Galilea, Samaria, Judea, etc. La Transjordania. Es como cuando un escritor decide contar una historia de amor o una historia de ciencia ficción, enfatizando más un aspecto que cualquier otro, porque pretende ofrecer un mensaje
de un tipo particular. A veces el mensaje que se quiere dar es moral, filosófico, religioso, antropológico, científico, artístico, etc. A un público también particular. No es lo mismo lo que espera un público entendido en arte surrealista de una obra surrealista que lo que puede esperar una persona ajena al arte acerca de una obra surrealista. ¿Se entiende? Por lo tanto, no le pidamos, como lo voy a decir más abajo, manzanas a una viña, ni le pidamos tampoco peras a un manzano. El mensaje de los evangelios y del resto del Nuevo Testamento, además de todas estas problemáticas que seguimos hablando, interpretativas de la vida de Jesús, nos llegan mediante géneros literarios y estructuras que organizan los textos. Nos llegan a través de géneros literarios y de estructuras que organizan los textos. Nosotros tenemos una forma particular de contar nuestros acontecimientos. Tenemos nuestros propios géneros literarios. En la antigüedad también existían géneros literarios que en algún punto son distintos de los nuestros y en otros se han continuado a lo largo de la historia. Piensen, por ejemplo, que en la antigüedad lo apocalíptico o el lenguaje apocalíptico era un género literario para generar esperanza y no terror, como se interpreta hoy en día cuando uno dice viene el apocalipsis, el fin del mundo. No, era un mensaje de esperanza. El bien triunfa sobre el mal y por lo tanto seguí haciendo lo que estás haciendo si vas por el camino del bien, que marchás en el camino correcto. Los relatos de vocación, la anunciación del ángel a María, en el fondo es un relato de vocación, es un género literario particular. A su vez también nosotros solemos dividir o estructurar nuestros textos científicos o nuestros textos literarios de diferentes formas. Básicamente, por ejemplo, uno utiliza una estructura de capítulos, utiliza una estructura de subtítulos, utiliza una estructura organizacional en puntos o en tips, bueno, dependiendo del texto que uno esté armando. Los judíos de aquel entonces tenían una forma particular de estructurar sus textos, dado que no usaban títulos, ni subtítulos, ni ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, utilizaban la estructura de sándwich. Es decir, hablaban de un tema 1, pasaban a un tema 2, volvían a hablar del tema 1, hablaban del tema 2 y volvían a hablar del tema 1. O a su vez también utilizaban lo que se llama la estructura de quiasmos, es decir, ponían A y B y luego B y A, ¿no? Hablando de un tema A, luego de un tema B, seguían con el tema B dándole una vuelta de tuerca y volvían al tema A. Otra estructura que utilizaban es el Kal Vajomer. El Kal Vajomer es una estructura en la cual se empieza diciendo algo así como: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuando se las piden, cuánto más el Padre del Cielo les dará lo que pidan cuando ustedes se lo soliciten, ¿no? Entonces, diciendo que si nosotros somos malos, cuánto más lo hará Dios que es bueno. Va como de lo chico a lo grande, por así decirlo. Después tenemos estructuras concéntricas, donde tenemos un tema A, un tema B, un tema C y un tema D, y vuelve para atrás con un tema C, con un tema B, con un tema A. Así hay estructuras organizacionales de textos de todo tipo en el mundo judío. Por último, a su vez, otra complicación que nos llega es que el mensaje de cada uno de los evangelios y del resto de los textos del Nuevo Testamento nos llegan entremezclados con textos que nos hablan más bien de la época en la que se escribió que acerca de Jesús, de la época de Jesús. Es decir, nos hablan más en el contexto histórico del cual se escribió el texto, es decir, 40, 50, 60 años después de la muerte de Jesús, que del momento de Jesús mismo. De hecho, Jesús no se enfrentó tanto a los fariseos, como aparecen en los textos, como los enemigos principales de Jesús,
sino que Jesús se enfrentó más al grupo de los saduceos. Pero cuando uno lee los evangelios parece que Jesús vivía peleándose o discutiendo con los fariseos. Eso es un anacronismo en el fondo, o se deja traslucir que más una problemática de las comunidades cristianas al momento de escribirse los evangelios 40, 50, 60 años después de la muerte de Jesús, que de la época de Jesús mismo. Entonces, hay que saber distinguir también cuando uno lee un texto qué es lo que le pasó a Jesús y pasó en esa época, en los años de Jesús, y qué pasó o estaba pasando en el momento de escribirse el Evangelio o la carta de Pablo o la carta de Pedro o el Apocalipsis. Por ejemplo, hay un caso muy típico cuando se estudia este tipo de cuestiones, que es Jesús en un momento mira el templo y dice que este templo va a ser destruido. Bueno, Jesús no tenía forma de saber que en la década, en los 70, el templo de Jerusalén iba a ser destruido por una invasión de los romanos. Básicamente estaba viendo y estaba expresando cómo iba a arder y cómo se iba a destruir el templo, no Jesús, sino aquel que escribía el Evangelio y lo puso en boca de Jesús diciendo, bueno, ustedes que no fueron cumpliendo el mensaje de Dios, la vida que Dios les proponía, obviamente terminaron mal. ¿Por qué? Porque no cumplieron según la voluntad de Dios lo que Él tenía preparado. Israel no escuchó el mensaje y al no escucharlo se desvió del camino y terminó mal. Esa es una relectura del presente a la luz del mensaje de Jesús. Es como hacemos nosotros con nuestra propia vida, que cuando llegamos a un acontecimiento particular, miramos para atrás lo que nos pasó y decimos, con razón nos pasó o estamos viviendo esto en este momento. ¿Se entiende? Y a su vez también, como estamos viviendo en este momento, miramos para atrás y decimos, ahora lo que vivimos en el pasado tiene sentido. Nos encontramos frente a un montón de complejidades al momento de estudiar a Jesús y su vida. Todo esto y cuestiones más complejas que no atan en un curso introductorio en la materia nos llevan a pensar más en detenimiento algunas cuestiones particulares acerca de Jesús. Al momento, en este video, quedémonos con estas cuestiones. Al momento de estudiar la vida de Jesús vamos a tener que ser muy cautos porque para no caer en errores interpretativos ni pedirle a la Biblia que nos diga determinada información que la Biblia no nos puede decir porque fue escrita para otra cosa. En principio, quedémonos con eso y nos vemos entonces en un segundo video para seguir profundizando la vida de este Jesús de Nazaret.